Muy buenas tardes, 30 de octubre del 2019, Día de la Canción Criolla y un día muy importante para mí. Saludos Juanita desde Madrid, espero que la estés pasando muy bien. Pau Avellaneda, preocupados en Barcelona, siguen la movida igual que en Chile, pero bueno, para adelante a ver qué pasa. Jessica Tantalián, también nuevamente reincorporándose al equipo de Grupo Envía desde Madrid también, y ahí adelante avanzando para ver cómo vamos a festejar o a concurrir al 9º Foro Internacional Smart Mobility que se realizará del 19 al 21 del próximo mes en Barcelona. Ojalá que los movimientos no hagan que se posterguen, como la postergación del evento internacional que se iba a realizar en Chile. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Cómo estamos el Día de la Canción Criolla? ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan en la plataforma Radio Miraflores La Auténtica. Acá pues con todo lo que ha pasado, no solamente en Perú, sino con todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, ¿no? Ecuador, Chile, Bolivia, lo que tú decías, ha suspendido el presidente Piñera el tema de recibir a la PEP y al COP que iba a ser en Santiago de Chile, y la Conmebol, viendo al paso al campo deportivo, también está viendo la posibilidad de suspender la final de la Copa Libertadores que se iba a jugar en Santiago, y muy probablemente la final de la Copa Libertadores se juegue o en Lima o en Montevideo. Entonces, todo esto se ha movido. Pues. Cosas del destino, ¿no? Hicimos una inversión cuantiosa en prepararnos para los Panamericanos. Dicho sea de paso, no fue tan mal en el tema deportivo. El problema ha venido después, que están descuidando a los deportistas como si fuera para el evento, y parece pues que se van a seguir utilizando los coliseos que tenemos, y eso es en buen momento. Esperemos que no sea distractivo esos temas, porque ahora el presidente de la República tiene que demostrar, él y su gabinete, que ya no hay justificaciones para no implementar lo poco que dijo hoy día sobre su plan de gobierno. No sé, por primera vez en mi vida veo un plan de gobierno al tercer año de ejecución de un... No, pero un tema gracioso, porque el presidente Vizcarra habla como si él no hubiera sido gobierno. O sea, él es parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Vicepresidente desde el primer día. Hizo campaña con PPK, o sea, él es parte de PPK. Claro. El plan de gobierno de PPK es el que está vigente hasta ahora, o sea, salvo que ahora nos quieran vender otra cosa. Pero eso de decir, este es mi nuevo plan de gobierno, ¿qué significa? ¿Borrón en cuenta nueva, yo no tengo nada que ver con los de atrás? ¿O qué? ¿O está preparando su campaña para el 2021? Dirá, pues yo estoy en la encrucijada de no sé con quién voy más adelante, pero quiero ir yo solo, ¿no? Sí. Entonces voy a ver cómo se limpia el terreno. Y el Tribunal Constitucional pues dice, a ver cómo negocio la salida probablemente de una persona que está detenida, que ahora quiere amistarse con su papá y su hermano, y cómo le digo que no puede haber un golpe de Estado nuevamente a este estilo, que lo hagan a otro estilo, y no se ha dicho nada. Entonces la incertidumbre en cuanto al proceso electoral, la incertidumbre en cuanto a los actores de nuestro más grave problema, que es la inseguridad ciudadana y la inseguridad vial, aunados a todos los problemas macroeconómicos, pues ¿hasta cuándo van a seguir esperando? No es comprar patrulleros, alquilar patrulleros, jugar un poco con la policía, y realmente la gente necesita tener mejores ingresos, necesita no subvencionar a las empresas prestadoras de servicio como la telefónica, como la de electricidad. Hay que ver si finalmente quieren privatizar o no al tema de Sedapal. Están jugando con todo eso. Entonces hay que tener claro cuáles son las políticas económicas que va a terminar, porque es un periodo que continúa el ingeniero Vizcarra estos 2 años que viene. Y bueno, también cambiaron al presidente de la reconstrucción sin cambio, porque no pasa nada, y es increíble el desgobierno. Pero a mí lo que me han comentado por ahí es que Nelson Chuy, que ha sido gobernador de la región Lima Provincias, ha dado un paso al costado a pedido de Nelson Chuy y estando de acuerdo con Vizcarra, porque Nelson Chuy va a ser candidato al Congreso. Entonces Vizcarra tiene toda una plataforma de aliados políticos que son gobernadores regionales actuales y exgobernadores regionales y exalcaldes y alcaldes provinciales de la época en la que él ha sido gobernador regional. Entonces ahí se está preparando una plataforma política interesante
Ya tuvieron un primer ensayo cuando Villanueva fue su premier. Villanueva fue el puente que lo hizo venir de Canadá para ser presidente. Entonces ahí hay toda una relación y una correlación de fuerzas políticas que está sustentado en movimientos regionales, ojo. O sea, en Lima no estamos viendo el fenómeno político que se podría empezar a dar en provincias. O sea, podríamos tener congresistas regionales, digamos, ligados a todo este proceso de gobernadores regionales. Correcto. Y sus movimientos y sus partidos. El tema sería, que no sería mal, finalmente se congregaron para participar en las elecciones. Lo que no sabemos es que si algún gobierno regional en el Perú ha dado buenos resultados en gestión pública. Ese es el tema. Porque si yo gobierno y quiero seguir gobernando, tengo que mostrar eficiencia, capacidad, liderazgo, una relación directa con los problemas sociales de la comunidad. Ese es un tema de fondo. No, porque si no, ¿para qué postulo? O sea, yo creo que deben postular y deben proseguir aquellos que son exitosos o tienen programas que van a dar resultados para la comunidad. Mira, para tener un dato, o sea, en la actualidad hay 25 ex gobernadores regionales, antes llamados presidentes regionales, que están siendo procesados en el campo de los juzgados penales a nivel nacional. 25. O sea, quiere decir que si... ya totalizamos y ya, numéricamente ya está todo el país ahí. Es casi todo el país, por eso te digo. O sea, hay 25 que han sido pues presidentes regionales o gobernadores regionales en otros periodos, pero están procesados, ¿no? Entonces, eso es un tema interesante a tener en cuenta, lo que tú dices, ¿no? O sea, además de ser una plataforma política que puede ser interesante desde el punto de vista político, ¿cuáles son los logros de gestión? ¿Qué regiones pueden mostrar logros de gestión que además hayan sido debidamente descentralizados y desconcentrados y que no hayan dependido del gobierno central? Porque si hablamos de dos temas gravitantes y lógicos en nuestra historia, en estas 2 décadas tuvimos el terremoto en el sur, que nunca se invirtió en Ica, no se mejoró Ica, no se cambió Ica, y tuvimos los desastres naturales por el norte, comenzando por Piura, que también se ha invertido, entre comillas, una millonada de dólares, de soles o de dólares, pero no han habido en ambos casos ninguna autoridad, ni regional ni local, que hayan logrado en el tiempo que debería darse, en el tiempo prudencial de ocurridos estos hechos, una reconstrucción, una mejora, una rehabilitación, absolutamente nada. Si hablamos del tema del agua, si hablamos del tema de las carreteras, o si hablamos del tema de asistir a los afectados. Entonces, tenemos un cúmulo de mucha gente incapaz, que lo que ha pretendido, muy al tema criollo de lucha contra la corrupción, de seguir buscando cargos públicos a nombre de limpiar la corrupción, pero están metidos, si no están metidos en la corrupción, están metidos en la inacción, porque no tienen la capacidad de hacer gestión pública. Es que hay un tema, Luis Alberto, que hay que reconocer. O sea, yo voy a sonar de repente un poco antipático a todos nuestros oyentes y televidentes de la plataforma, pero yo sí considero que el funcionario público, desde el presidente de la República, que es el primer funcionario público del país, pasando por los congresistas, los ministros, los directores generales y cualquier trabajador del sector público, debe ser calificado como un buen profesional, ¿no? Calificado, o sea, no necesariamente con maestrías, doctorados, calificado, ¿ya? Tener experiencia y ganar un buen sueldo. No puede ser que tengamos funcionarios públicos, alcaldes provinciales, que ganan 5.000 soles y que tienen que negociar contratos de 6 millones de soles, de 7 millones de soles, de 8 millones de soles. Entonces la alcaldía se convierte en un botín, porque van a ir a la alcaldía para ver cómo aprovechan ese presupuesto, y eso es lo que les interesa. Si no, veamos pues estas bandas de alcaldes que han sido desactivadas. Esta última, el ex alcalde de La Victoria, el alcalde de, ¿cómo se llama?, que hemos tenido en Chilca, o el expresidente regional de Ancash. O sea, les interesa el botín presupuestal que van a manejar para podérselo repartir. Entonces, claro, si tienes trabajadores mal pagados, empiezas a tener ahí un caldo de corrupción. No quiero decir que todos los funcionarios sean corruptos, pero hay situaciones y circunstancias que coadyuvan a la corrupción. Bueno, mucho se habla, por un lado, demagógicamente, de bajar el sueldo a los congresistas,
ahora en las campañas eleccionarias que van a haber para el Congreso, y muchas cosas se pueden decir, pero hay que decir el fondo del tema. ¿Cómo se va a cambiar? Yo creo que es una buena oportunidad, esperemos que este nuevo Congreso tenga las personas adecuadas en los lugares indicados y que se junte un poco de experiencia transparente, si es posible, que es difícil encontrarla, con una perspectiva que se pueda dar a las nuevas generaciones y que necesariamente tienen que entrar jóvenes con ese ánimo de hacer política, de hacer buen tipo de política, de ver la realidad nacional y comprometerse. Entonces un poco transferencia experimental, como tú dices. En meritocracia no ha habido mucho, lamentablemente, es lo que menos se respeta acá, y tienes mucha razón, los niveles de sueldo también se tienen que medir por productividad, por ejecutar buenos proyectos. Yo creo que debería haber en toda esta meritocracia unos esquemas bien establecidos sobre dar premio, premiar a los eficientes, movilizar a los, capacitarlos en el exterior y que tengan un desarrollo sostenido y puedan, así como existen las argollas de grupos políticos, encopar el poder. Esta gente capaz, emergente de los diferentes estratos sociales, comiencen a entrar en la administración pública para identificarse con el país. Y tener, Luis Alberto, unidades, vamos a decir, territoriales, que se conviertan en viables. O sea, yo no puedo tener un distrito, voy a poner ejemplos de los más, vamos a decir, de los más ligeros, ¿no? Yo no puedo tener un distrito con 30.000 habitantes donde tributan solamente 3.000 y el resto no tributa. Entonces el distrito ni siquiera cubre sus gastos corrientes. Entonces no, lo que hay que tener son unidades jurisdiccionales que sean debidamente, vamos a decir, sostenibles y sustentables en su presupuesto, en los subsidios cruzados entre los ciudadanos. Regiones, hay regiones que, por ejemplo, nosotros hicimos la regionalización sobre la base de la departamentalización del país y nunca más se creó una región, macroregión, que es lo que debería tener el como país. Fue planteado en sus inicios. Como se planteó en sus inicios. Claro. Entonces, esas son cosas que unidas con el tema de los incentivos, con el tema de los premios, con el tema de la consecución de metas en gestión, de metas en logros, de metas e indicadores, o sea, esas son las cosas que hay que plantear a quienes están gestionando el país. O sea, ya bonito, metió el gol, cerró el Congreso, todo el circo romano estuvo de acuerdo con que los leones se coman a los congresistas, pero ahora toca gestionar este país. Y es preocupante porque un lado ya no hay el león que grima, que grite y a quien comerse, y no sé qué distracción se va a traer en este corto plazo que hay, porque hasta el accionar del Tribunal Constitucional, porque ya debería tener una posición clara de lo que viene, sería no solo antipopular, sino creo que emularíamos rápidamente a Chile si hay una acción contraria a decir que Vizcarra tuvo razón o no. No la tuvo, las circunstancias son bastante indiscutibles, pero el Congreso no tenía que seguir como un circo de gente que se burlaba de todo el país a nombre de que fueron elegidos, y tal es así que quienes se han quedado ahorita en la comisión permanente se siguen burlando del país porque siguen en temas que ya no están en agenda y deben preocuparse en primer lugar en algún tipo de fiscalización, porque sí tendrían que fiscalizar y tendrían que pensar más bien ¿qué van a hacer aquellos que deberían ir presos cuando se le acabe la inmunidad? Que hoy día se acaba. Y no estar pensando, pues, si se reciclan, si vuelven a postular. Yo no entiendo en qué cabeza puede caber que una persona que es aborrecida por el 76% de la población aborrecida pueda querer postular. Yo no entiendo, están deshonrando a su familia, a su apellido, porque están deshonrando a su familia, sí, ya no son ellos. Pero ¿no? Eso es un poco relativo, te digo, mira cómo son las cosas, ¿no? Para poner ejemplos, ¿no? O sea, el ejemplo de un gobierno desastroso de García y luego termina siendo presidente, o el ejemplo de Marisa Glave, que es revocada como regidora municipal y luego termina siendo congresista por Lima. Hoy día ha sido congresista cesada y luego puede volver a ser congresista. O sea, acá el tema a lo que voy es un tema de representación. O sea, nosotros realmente votamos por quien creemos que nos representa. Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos. Y hay un problema en cuanto al nivel de conocimiento real del ciudadano, digamos, aquel que no sabe mucho política, aquel que se deja llevar por los medios de comunicación, aquellos que también creen que un presidente que hizo obra en cierto momento y no sabe que lo hizo con plata de todos los peruanos, y era su obligación hacerlo, y la de todos, ¿no? Otros robaron más que él o menos, pero no hicieron. Entonces, la gente
hipoteca su vida, la de sus hijos y sus nietos, por un tupper, por 50 soles, Sí. por una o de repente por ese fastidio que tiene y esa frustración de tener un estrato socioeconómico difícil y que nadie le entiende. Entonces, hay un cúmulo de desesperaciones que hace que una mayoría que no está preparada psicológicamente, por decir lo mínimo, sin ofender a ningún ciudadano, puede escoger nuevamente a lo malo en el tema de rencor, de odio, de fastidio, de molestia. Es que nos convertimos en electores reactivos, ¿no? O sea, mira, esto es un tema que uno lo explica así, o sea, el fujimorismo obtuvo una mayoría abrumadora en el Congreso, ¿no? 73 congresistas, más o menos el 47% de la votación. En 2 años y medio, en 3 años, esa población que votó por el fujimorismo, que se sentía, vamos a decir, representada, ¿no? Si es así, termina yéndose al otro extremo y apoyando que lo saquen, porque ya no se siente representada. O sea, muy rápido se perdió la representación, y eso no solamente pasa en este Congreso ya disuelto, ha pasado con los anteriores congresos. O sea, ¿hace cuánto tiempo los congresistas de nuestro país no representan a sus electores? Y el otro tema es que como tenemos elaborada nuestra Constitución y como tenemos elaborado la participación y la permanente interacción que debe tener un congresista con quienes lo han elegido, que son sus representados, Correcto. tienen que dar cuentas, tienen que decir cómo lo eligieron, para qué lo eligieron. No tenemos una norma que nos obligue no solo a darles el dinero, porque el dinero es un medio, sino que lo cumplan y que sean ratificados en la práctica y traigan nuevamente el pedido de esas comunidades que de repente no se sentió. Mira la cantidad de congresistas que tiene Lima, 36, y nosotros no hemos escuchado, Fabricio, en todo este problema de transporte, cuando algunos de ellos se han preocupado de qué pasa en Lima, qué pasa con la seguridad vial, qué pasa con la seguridad ciudadana, por qué no regionalizamos Lima de tal forma, por qué se crea la ATO y el tránsito se deja por otro lado. No hay una política migratoria adecuada, la inseguridad se ha incrementado porque nos han infiltrado también gente mala de Venezuela, en fin, una serie de cosas que son congresistas de la República y tienen que preocuparse. Ni uno, o sea, tú has dicho bien, 36 congresistas para Lima metropolitana. Ni uno se ocupó de estos temas. Por ahí, el primer proyecto de ley que hubo sobre el tema de la ATU fue un proyecto de ley que era cualquier cosa menos un proyecto de ley, que lo presentaron 3 congresistas por Lima, ¿no? Pero, en una coyuntura, porque la recogieron determinada, de nuestros aportes, claro. Así es. Y luego vino ya el proyecto de ley presentado por Kuczynski en su mensaje presidencial, y posteriormente a eso el trabajo de la ATU, valga verdades, de la ley, se dio en el seno del Ministerio de Transporte, no se dio en el Congreso. Pero por supuesto, claro, y ya estaba direccionado, ya tenía partituras, ya venía con unos estudios acordados previos en varias gestiones, pero ya el diccionamiento estaba, que no es en los pedidos originales que nosotros hemos hecho más de 20 años sobre el tema de Lima y Callao, para ver cómo se conformaba el tema de ciudad, desarrollo, megalópolis, cómo no vamos a tener tantos gobiernos locales que no hacen más que pelearse jurisdiccionalmente, hacer compras desmedidas, entrar a lo menor, congestionar cada calle como se pueda. Ahora mismo el pico y placa genera un diccionamiento de los vehículos que deberían pasar por Javier Prado por Canadá. Y muchas calles de Canadá están en reparación, en mantenimiento, en cambio, el pico y placa está perjudicando a la mayoría de ciudadanos que tienen vehículos particulares, en primer lugar. Está perjudicando a la mayoría de ciudadanos que se movilizan en el 70% de los de transporte formal, porque el transporte integrado no existe, no los atiende. Entonces, este señor alcalde realmente no sé a dónde va, no sé qué visión tiene, no ha demostrado a la fecha una encuesta, un análisis que diga de qué sirvió el pico y placa, y ahora se mete con los camiones y los pone en la berma lateral izquierda de una avenida que están direccionadas hace mucho tiempo para los vehículos de 60, 80 kilómetros por hora. Lo irracional de la medida, ¿no? O sea, un carril exclusivo para los camiones hacia el lado izquierdo, que por reglamento es el carril donde van los vehículos que van a la velocidad máxima permitida. Así es. ¿Ya? Luego, un carril, cualquiera de los otros 2 que quedan, para aquellos vehículos que por el pico y placa no pueden circular por el carril exclusivo.
Y en ese mismo carril lo comparten con el transporte público y lo comparten con el transporte privado. En consecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Camiones en los 3 carriles. Exactamente. No, y cuando comiencen a corretearse, los camiones con los camiones, los buses con los buses, así es. El taxi que el se va a meter a medio, que entrar al el taxi colectivo, entonces el privado no tiene nada que hacer, mejor que se suba a un dron y vaya por arriba, porque no entendemos qué tipo de política en la gestión de tránsito está haciendo no solo el alcalde, porque tiene funcionarios responsables ahora, porque la ATU ya se llevó el tema. Entonces, no sabemos realmente qué está pasando en Lima. Y el terrible drama que ha tenido el Metropolitano hace 3 días, creo, con una demora de 1 hora, porque le echaron la culpa a la procesión del Señor de los Milagros, y eso ha sucedido siempre, si se tiene que tomar las previsiones y los debidos del caso, y para eso hay programaciones de frecuencias. Alberto, el Metropolitano funciona desde 2010. Claro. O sea, ha tenido procesión 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero el 19 fue una procesión, parece que por su misma vía, porque cambió todo. Entonces, ¿y la procesión del 2019 es distinta? El recorrido y las procesiones son las mismas. Claro. O sea, del Señor de los Milagros me refiero, ¿no? Así es. Entonces ahí lo que sucede es que hay todo un quiebre en el tema de la gestión, porque al haberse creado la ATU también empieza a ver el tema de transferencia de personal clave. Entonces se quedan en el aire. Y la municipalidad colapsó el Metropolitano. Y es bien preocupante, Fabricio, todo lo que viene aconteciendo, pero en fin, y no solo eso, sino que ahora hay un incremento, una pica, una sensación de un estrés latinoamericano que se va contagiando. Sí, contagioso. Y no nos podemos eximir que verdaderamente hay una respuesta popular increíble de todas las clases sociales, pero a río revuelto siempre hay grupos específicos de políticos que tratan de sacar ventaja a todo lo que está pasando, y que ahora lo han magnificado, obviamente, mucha gente interesada lo magnifica, habla que como si el presidente venezolano fuera un superhombre que hubiera organizado, como si Lula hubiera sido un hombre tan generoso, inteligente, sino que las corrientes se dan porque están confluyendo en crisis y se satanizan. Pero mira qué interesante lo de Chile, ¿no? Porque Chile ha sido gobernado por la concertación. Así es. En un 80% de todo este periodo, desde que se fue Pinochet, viene la concertación, que primero está Frei, luego Patricio Aylwin, luego viene Lagos y Bachelet. Esos son los presidentes de Chile. O sea, vamos a decir centro-izquierda, que es la concertación. Y 2 gobiernos de Piñera. Entonces, claro, había primero hubo una hegemonía de la concertación, luego rompió Piñera, luego vino otra vez la concertación, la izquierda, y luego Piñera. O sea, este fenómeno de Chile es un fenómeno que engloba no solamente a la derecha, engloba también a la izquierda. Claro. O sea, la responsabilidad ya no es ni de derechas ni de izquierdas, es de clase política. Exactamente. ¿No? O sea, es un tema de clase política. Y su comportamiento sobre una sociedad que ambos, en su análisis, han debido ver que ya venía padeciendo una serie de desigualdades, y que no le era pararse bien y estar mirando cómo se metía en otro país para hacerse más ricos, porque esa riqueza o esas inversiones no se retribuían en su propio país, y le aplicaban las políticas pinochetistas o digamos cercenarias a su pueblo, con el tema de la privatización del agua, el tema de los servicios eléctricos, el tema de endeudarse para educar. O sea, cómo el sistema bancario se ha podido meter de tal forma que decirle al pobre: yo te ayudo pero a morirte, porque te voy a endeudar toda tu vida, y el gobierno deje que las AFP y todo el mundo destruya la economía, o sea, acá de nosotros, una sociedad que ellos decían que tenía un nivel superior. Claro, acá nosotros, por ejemplo, vemos el tema del endeudamiento cuando alguien va a estudiar una maestría y se endeuda. Claro. Terminas debiéndole al banco porque has tenido que estudiar tu maestría, y algunos que para estudiar en la universidad tienen que también endeudarse. Pero el tema en Chile venía desde la formación escolar. O sea, yo tenía que educar a mis 3 hijos, tenía que ir y pedir préstamo para poder tener acceso a la educación, y no necesariamente de buen nivel. Claro. Mira, o sea, ahí es un tema ya de rigurosidad de un sistema que ha sido aplicado, pues los chilenos han resultado ser más papistas que el Papa. O sea, Margaret Thatcher se quedó chiquita al costado de los chilenos. Pero era más el pecho que el contenido. Es correcto. ¿No? Sí. Entonces han vendido mentiras
el grupo de poder económico se ha engrandecido con sus sabiendas y sus capacidades de modelo, que el modelo tiene sus problemas, pero es un modelo compartido, o sea, mira, es un tema de clase social que ha utilizado casi las mismas herramientas, siendo aparentemente ideologías diferentes, pero las mismas herramientas. Esa es lo que iba, mira, la clase política de Chile, de izquierda, de derecha, de centro, se convirtió en un brazo de la clase empresarial. Así es. Algo parecido a lo que ha pasado acá con la corrupción. Y está pasando. La clase política del Perú, de derecha, de izquierda, de centro, de partidos tradicionales, de partidos no tradicionales, de todo, se convirtió en el brazo político de la corrupción. Mira, claro. Mira el símil que más o menos se puede presentar en dos situaciones, no necesariamente iguales en todos sus elementos, pero hay un símil. Claro, y nosotros pensamos que el tratamiento es diferente. Lo que pasa es que acá la inseguridad ciudadana ha crecido de tal dimensión que no nos está dejando ver con claridad ese fondo que va a aparecer, y también los va a jalar a ellos. O sea, van a venir una serie de hechos, esperemos que no sean tan lamentables, porque ya la sociedad no tolera que los delincuentes manejen nuestra sociedad como quieren, donde quieren, cuando quieren. La informalidad se agarra de las vías, vota al policía, no le hace caso, no lo respeta. Las motos lineales están que se pelean entre ellas por espacio, las motos lineales en Surco. Imagínate un distrito de clase, digamos, económicamente alta, que tiene muchas rentas, que parece que no tuviera alcalde, que parece que no tuviera realmente, tiene una mala suerte por tener cada alcalde es peor que el anterior. Entonces es lamentable que la autoridad no exista y salga la ATU, donde vamos a hablar de un rato, a hablar cosas inverosímiles también, sin saberse preocupar cuáles son los modos de transporte que están afectando ahorita a Lima y cómo debe, porque es su obligación, presentar un plan. ¿Qué van a hacer en los próximos 14 meses, digamos, por decir, 100 días, ¿no? Sea, ¿qué van a hacer ahorita, aparte de hablar y de seguir hablando de sandeces, porque no tienen la menor idea de cómo se está manejando el tema de transporte y tránsito en Lima, y decir, pues bueno, cómo se atiende en mejor calidad de servicio, cómo se hace un proceso de mediano plazo para que se complementen las licitaciones, para estructurar el sistema integrado de transporte? ¿Qué se va a hacer con el tema de los taxis colectivos que hacen y toman todas las vías? ¿Qué se va a hacer con el tema de las motos lineales, que ahora no solo hacen transportes públicos, sino que las motos lineales hacen delivery como quieren? Entonces han entrado unas empresas a manejar todas las vías de Lima con una inseguridad terrible. Entonces estamos calcutizando nuestras calles y no hay alcalde de Lima que ponga algo que pueda ordenar las vías, y la ATU habla como si se hubiera creado para hacer una partitura para los 5 años. Está en una nube. Entonces a mí me causó mucha gracia el anuncio la semana pasada cuando dijeron vamos a tener un registro único de taxis para Lima y Callao. Oye, pero Luis Alberto, eso es bien sencillo, pues yo tengo el Excel de Zetame y el Excel de Zetaca. Y lo único que hago es copiar y pegar los dos Exceles. Y ya está todo y ya está el registro. O el registro de rutas de Lima y Callao. Y saber la superposición de las rutas. O sea, estamos hablando de temas que no son, vamos a decir, complejos. Acá lo que tiene que haber es un primer tiempo, ¿no?, de temas inmediatos donde tiene que solucionarse. O sea, no podemos seguir teniendo líneas que se superponen. No podemos seguir teniendo las rutas que hay, con estas rutas pues que son totalmente inverosímiles, que hacen recorridos de 3 horas y media, que empiezan en Zapayal y terminan pues en ¿cómo se llama?, en San Bartolo. O sea, es una locura. Sí, sí. ¿No? Y por la cantidad de vehículos y por la inseguridad que hay, que en el camino lo van asaltando. Ahora ya no solo asaltan, se suben a los micros, los asaltan, le quitan a todo y siguen caminando. Es increíble lo que pasa y la falta de autoridad. Y resulta que ahora en todo este tramo, la procesión, las frecuencias, sale el tema de que bueno, ya próximamente se terminará el contrato por la ampliación del metropolitano, del tramo del metropolitano. Y los concesionarios, representados por este señor José Luis Díaz, que es el que sale en los medios, pese a que hay 3 empresas colombianas, creo, en ese consorcio, y una peruana, y de la peruana creo que solo tienen el nombre, porque la vez pasada tuvimos un invitado acá
que manifestó que a este señor le van a hacer un juicio porque él traicionó a todo este grupo de empresarios que apostaron por participar en el Metropolitano. Las 4 empresas son de capital extranjero. Así es. O sea, 3 empresas, incluida la de José Luis Díaz, que es de capital colombiano, y una empresa que tiene una mixtura de capitales argentino con español. ¿No? Y sale a decir que no va a reconocer la ampliación porque ellos no tienen programados comprar más unidades, como si las que tienen ahorita la hubieran pagado a Cofidis y fueran de ellos han usufructuado. Han usufructuado por muchos años, algo que no. A Cofidis le tienen una deuda que va por el orden de los 900 millones, incluido capital más intereses. 900 millones. Adicionalmente a eso, hay todo un proceso que se hizo en el año pasado en la municipalidad, donde además la Contraloría recomendó que la municipalidad accionara contra los concesionarios para exigirles la devolución de más o menos 250 millones. Que habían cobrado en exceso. Ya estamos hablando de 1.050 millones. Y yo hasta ahora no he escuchado a ningún representante de las autoridades actuales de la ATU o de la municipalidad que incluso haya emplazado a las empresas concesionarias para requerirles cuando menos estos pagos. Cuando menos para requerirles. Empezar la discusión. Si tienen derecho o no lo tienen, tendrán que discutirlo. Pero cuando menos empezarlo. Y pareciera que ellos quieren manejar, digamos, esta incursión, esta inserción a río revuelto, y que lamentablemente la presidenta, que fue ministra hace poco, que debe saber mucho de derecho, pero no sé si sabrá mucho de transportes en realidad, y más aún de concesiones y negociaciones, que están pidiendo mucho asesoramiento de un organismo internacional que trae expertos para que lo asesoren, pero el tema es si podrán captar lo que dicen los expertos, hay que tener cuidado, si podrán tener una visión clara de lo que viene, o simplemente van a seguir una partitura ya elaborada con anterioridad que la están poniendo debajo de la mesa encima. Ahora que has dicho el tema de este organismo internacional, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque normalmente los organismos internacionales que aparecen de vez en cuando y se ponen de moda, terminan siendo cascarones. Acordémonos el caso, por ejemplo, de la famosa OEI. Acordémonos el caso de la OIM. Entonces, que eran mascarones que se utilizaban para contratar a los amigos o a las empresas afines o a los consultores amigos para luego vivir del presupuesto. No vaya a ser que esta ONG, organismo internacional, agencia internacional, también tenga este tipo de característica. Digo, ¿no? Hasta ahora hay que tener cuidado. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que borrón y cuenta nueva deben 1.200 millones más una serie de heridos y muertos por ahí. Nunca han pagado nada por una concesión que algo sufrió gratuitamente y mal planificada. Y ahora se allanan a decir que no han comenzado el proceso, que les queda 12 años por seguir robándonos, porque no hay otra palabra, 2010, y que hay que darle todo, hay que trabajar para ampliarle el ámbito de su movilización, hay que darle mayores garantías para que operen en mejores condiciones y seguirle sacando la plata al usuario. Es que hay un tema que tiene que ver con la obligación de la renovación de flota. Los buses tenían que renovarse en el periodo entre los 8 y los 9 años, o si cada uno de ellos cumplía un tope de 2 millones de kilómetros. Ya el grueso de la flota ya debe estar por llegar a los 2 millones de kilómetros. Y ahí sí o sí tienen que renovar flota. Claro, lo que ellos van a aducir y están tratando de mentir, difamar, engañar y todas las modalidades que tienen de este tipo de mafiosos mercantilistas, decir que no ha comenzado la concesión. Está bien, pero... Y como no han comenzado la concesión, los carros se los han regalado, no deben 1.100 millones y dentro de 12 años, contados a partir que le den, van a ver cuándo renuevan su flota. No ha comenzado la concesión, pero ellos han obtenido utilidades. Por supuesto, ¿no? Claro. Han obtenido ingresos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y pongámonos en el supuesto de que no haya empezado la concesión, ya. Imaginemos que la autoridad dice, bueno, si no empezó la concesión, sentémonos porque queremos resolver, no queremos más concesión. Tú me debes 1.200 millones y yo tengo 530 millones que pagarte por los arbitrajes. Terminas debiéndome 700 millones todavía. Bueno, vamos pues. Resolvamos el contrato y todavía me debes 700 millones.
es una figura que en alguna medida se ha planteado para el tema de las concesiones de los peajes. De los peajes, ¿no es cierto? Correcto. Que es más beneficioso para nosotros hacer el tema. Entonces, y tampoco tenemos un sistema integrado, tenemos un corredor metropolitano que se ha ido desgastando, que su logística no es la adecuada, que no tenemos las personas idóneas para que hagan una programación adecuada de frecuencias, en fin, una serie de deterioros guiados, de repente no tan mal por una administración que era el metropolitano, que siempre han sido argollas, que no necesariamente ha habido una reunión de gente muy capacitada, que inclusive los procesos que se han ido integrando tanto en semaforización como en tarjetas o en todo lo que ha venido, ha tenido un correlato orgánico para mejorar, y se han juntado cirios y traidores en base a un botín, ¿no? Entonces cada actor tiene un beneficio, pero el ciudadano no tiene ninguno, más que creer que en 45 minutos, por cuestión de destino, en una caótica Lima se va a movilizar desde Comas hasta Chorrillos, ¿no? Lo único que tiene el pobre ser. Mira, interesante el tema porque cuando se lanzó Transantiago, con todos los errores y con todos los defectos que tuvo Transantiago, al cuarto año de operación, el gobierno chileno tomó la decisión de renegociar los contratos y resolver los contratos de concesión, y terminaron resolviendo contratos de concesión. Le costó al Estado chileno, pero en la evaluación que hicieron ellos era un costo-beneficio, o sea, más ganaban ellos resolviendo el contrato o los contratos de concesión en Santiago para ordenar que lo que seguía perdiendo el Estado y la ciudadanía. O sea, yo creo que ese es un tema que hay que empezar a medirlo acá. Como te digo, en el primer análisis muy sencillo, me debes 1.200, yo te debo 540. Bueno, pues a ver, vamos, ya, sentémonos a conversar. El tema es que, en primer lugar, quienes usufructan en los cargos ahorita en la ATU no tienen la capacidad ni el conocimiento, y lo han demostrado en estos últimos más de 5 años. O no tienen la voluntad. O no tienen voluntad. O quienes manejan la maquinaria del mercantilismo y transporte hace 20 años, siguen manejando los hilos hasta ahora y todo está dando vueltas, que es lo que más parece, ¿no? Porque sigue esta empresa que inicialmente creció haciendo camiones, siendo una empresa estructuradora en la estructuración de los camiones, y ahora es propietaria de muchos corredores, simplemente por cuestiones del destino y cómo se comenzaron a dar las unidades que tienen un solo nombre, y cómo se han ido monopolizando el tema. Antes había 1, 2, 3, 4, 5 marcas, ahora hay una sola marca y tienen más poder, y quienes están en el entorno de esta autoridad están manejando los corredores que existen en Lima, y esa ONG que existía, del cual yo fui en algún momento hasta miembro, sigue haciendo todos los hilos pues para controlar el caos del transporte. Entonces lo que viene no va a ser bueno, o sea, no hay ni una perspectiva, porque no existe la voluntad. Existe la voluntad de seguir sacando lo que hay, y el corte de dejar Metropolitano o Protransporte de la Municipalidad de Lima a la ATU va a decir borrón y cuenta nueva. Por ahí va todos nuestros análisis. Ojalá que no. A ver, yo confío, quiero darle el beneficio de la duda y confío en María Jara todavía. Vamos a ver, recién está sentada en la presidencia de la ATU. Entonces, claro, desde acá hemos sido ácidos, le hemos pedido planes a corto plazo, a mediano plazo, etcétera, pero creo que es lo que se necesita. Pero vamos a ver cómo empieza, ¿no? O sea, hasta ahora las señales no han sido positivas, pero está todavía dentro del periodo como para ver cómo va a caminar. Claro, y hay un señor Héctor Rubio que siempre termina con ella, que ha estado en una serie de instituciones y su camino por ellas han sido desastrosas en tema de capacidad y eficiencia. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, bueno sería pues que tú fueras un eliminado y vas cambiando de monjes en el camino y estás recogiendo mejor prédica, pero si sigues con los mismos que te hacen pisar el palito o te obligan a seguir por un carril que no quieres, o sea, no entiendo el sentido de seguir siendo inactivos y no dar resultados positivos. Y eso va a ser parte de este juego, de lo que se vea para las próximas elecciones también, porque claro, ellos van a tratar de seguirse manteniendo en el poder para que la corrupción se caiga, se renueve de nuevo, cambien las caras o los protagonistas. Algunos hijos quieren entrar al Congreso para salvar a sus padres que están correteados por la justicia, van a estar, ¿no? En el partido que se habla del partido está más partido en lo que pasa y las guerras son internas.
sale un padre que está detenido y que han robado al Perú más de 6.000 millones de dólares en todo su periodo con un montón de gente, y quieren que aquellos hijos que ambos han sido cuestionados por mal manejo y su hija está detenida y el otro está acusado por estar metido con el narcotráfico, quieran se junten, y el peruano dice, estos chinitos van a seguir siendo nuestras autoridades. O sea, cómo la baja autoestima del peruano es preocupante realmente. Es muy preocupante. Vuelvo al tema a lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, la representación, ¿quién me representa? Me siento representado. O sea, si yo voto es porque me debo sentir representado por quien yo voto. O sea, imaginemos que mañana más tarde los transportistas de carga quieren tener un representante en el Congreso. Tienen todo el derecho a hacerlo. Pero lo han tenido un montón de veces. Pero te digo, pero se sienten representados. O sea, uno tiene que ver quién lo representa. Claro. Como ciudadano, como profesional, dentro de sus intereses económicos totalmente legítimos, ¿no? Entonces, eso es un Congreso, es un cúmulo de representantes. Claro, que van a deliberar para buscar las mejores alternativas, para que todos los asesores concorden, y obviamente en función al país, porque el país representan a los ciudadanos de un país. Puntos de concordancia, y sobre esos puntos de concordancia dictarás pues normas que son favorables a la gran mayoría o a todos, ¿no? Pero eso es, o sea, puntos comunes. Eso es lo que tenemos que ver y no lo tenemos. Entonces nuestras autoridades, vuelvo al tema, que esto es un círculo vicioso, están, que en muy poco tiempo se deslegitiman. Mira lo que ha pasado con el que tenía que hacer la reconstrucción del norte, mira lo que pasó con el anterior presidente de la ATU, deslegitimado por completo Valenzuela. Tuvo que ser cambiado. Y ahora es un gerente más de algo que era toda su responsabilidad. Es bien raro que te quiten el nivel de algo creado recién y te arrimen como un tema legal. Pero es que eso se llama, pues eso ya es otro tema, ¿no? O sea, acá hay otro asunto que hay que tener en cuenta, que es que nuestros funcionarios, ¿no?, se convierten en adictos al presupuesto público. Entonces, un día son ministros, mañana más tarde son viceministros, luego son directores nacionales, luego son gerentes regionales, pero están dando vuelta en el mismo sitio y entre ellos están haciendo el juego de las sillas. Así es. Entonces, el que viene abajo, que viene haciendo carrera, que debería tener ascenso por meritocracia, nunca lo va a tener. No hay espacio. Porque arriba no de se lo permiten. Están los que siempre juegan el juego de la silla, ¿no? Entonces, ojo con lo que estamos haciendo también en la función pública. O sea, cuidado. Y es el tema de propiciar la transferencia, que nuevos actores entren, ver cómo la meritocracia comienza a trabajarse en todos los sectores de la administración pública, y cómo pues el autoestima del ciudadano peruano, hombre, mujer, tiene que ser recuperado de alguna forma, porque esto es el Perú, y acá los peruanos de nacimiento, de ancestro, con valores, con principios, con mucho recorrido familiar y apellido muy cuidado, tienen que ver eso y saber elegir las autoridades, y que no estos traficantes un poco remojados, arreglados, y sabe Dios por quién financiados, no solo lo representen, sino que terminen con el futuro de ellos y de su familia, porque van a truncar el futuro de sus hijos y de sus nietos, porque esa gente no sabe a quién entrega su voto, y la propaganda mueve lo que quiera, y los bonitos eslogans y los regalitos y todo eso van a dar, y no sabemos la regla de juego del Jurado Nacional de Elecciones, que no dice nada. Pero el riesgo es alto. Mira, se supone que en estas elecciones ya no va a haber contratación de publicidad externa, o sea, tú vas a tener que utilizar solamente la franja electoral. Entonces, ¿se respetará eso? Y en el corto tiempo que hay, con candidatos nuevos, quién se posesionará más del nombre, la gente sabrá quién es quién, cómo los eliges, y la franja es corta, no van a salir. Como las dirigencias partidarias, que vamos a decir, dirigencia les estoy dando un rango muy alto, o sea, los dueños de las franquicias políticas van a decidir. Claro, a quién los pones en los primeros lugares y quién entra a la franja electoral. También. Y no vaya a ser que eso genere un mercado negro atrás. Claro, que alguien le diga, pues claro. Ojo, Y ya se han hablado de los canales, ya se ha hablado de los circuitos que existen. Verdaderamente, todo muy rápido, que parece una casualidad, pero de repente es una causa y efecto de algo que se armó de alguna forma. Se había armado de otra manera, hay que tener cuidado. Porque en política nada es casualidad. Y nadie es menos astuto o inteligente que otro, ¿no? No. Porque las astucias se ven, no se perciben,
pero se ven. Se ven. Sí. Y además, la estrategia política, gran parte de la estrategia política es el arte de saber engañar al adversario. Exactamente. Ojo, o sea... Y ahorita estamos al 6, se debe cerrar pues la designación de los candidatos de todos los partidos, y hay algunos políticos pues que dicen que van a elegir ellos con qué vientre de alquiler se van, pues lo dicen, lo han dicho algunos radios ahorita. Ahora, eso es lamentable. Lo dicen país, todavía, o sea, no hay otra forma de entrar, es un vientre de alquiler y lo voy a hacer. En fin, es parte del show, es parte de algo que no cambia, y no mejoramos nuestra cultura, no mejoramos nuestra educación, los problemas siguen vigentes, y con lo que hablamos con estas autoridades no le veo perfil de que puedan solucionar algo, porque están más pensando que cómo dan vuelta enrumbando y cambiando sus sillas por vivir de un ingreso que no lo ganarían probablemente en la empresa privada, y que no tuvieran esos méritos. Y que no lo gana el común de los claro, peruanos tampoco. Claro. O sea, a ver, ser ministro, ser viceministro, ser director nacional de un ministerio, es un sueldo que no lo gana el promedio de los peruanos. Claro. Ojo. Y capacitados y con estudios con y trabajando todo, duro en la actividad privada. Que no llegan a ese tipo de sueldos. Y que tienen que hacer muchos méritos para conservar esos cargos. Que tienen que producir, que tienen que tener logros y que tienen que llegar a metas y objetivos. ¿No? Entonces, un poco la lotería está por ahí, ¿no? Así y es. Sin respetar la meritocracia, que es lo que debería fortalecerse para que salgan mejores profesionales y que haya gente capaz para dirigir pues tantos problemas de gestión pública que no se hacen en todos los ámbitos. Y nosotros pues nos permitimos hablar del tema de transportes porque como es transversal a la economía, tiene que ver con nuestro accionar diario. Si no tomamos un transporte no vamos a ningún sitio. Pero además, y no solamente por el hecho de que nos transporte, valga la redundancia, sino porque el transporte y la actividad de transporte se convierte siempre en el colchón de todas las crisis económicas de un país. O sea, este fenómeno que estamos viendo en Lima, de taxis colectivos que han proliferado, de motos lineales que hacen servicio de taxi, de mototaxis, es porque el empleo bajó. Uh-huh. Entonces la gente tiene que ir a buscar una fuente de ingreso, y la fuente de ingreso más rápida, más efectiva, es el transporte. Y es el transporte informal, ¿no? Y que es el formal, ¿no? Porque si hacemos unas estadísticas, ahora ya están movilizando mucho mayor cantidad de pasajeros que el formal. Supuesto, claro. Si no tuviéramos que en los 250.000 taxis que teníamos, más de la mitad ahora hacen taxi colectivo, y tú ves haciendo colectivo, no haciendo taxi. Y hacen las dos cosas y más se preocupan de hacer colectivo. Me gano 20 soles aunque sea una subida y bajada en vez de estar dando vueltas, y si agarro un taxi lo agarré. La diversidad de la informal ha crecido más a falta de autoridad, a falta de planes, a falta de programas y a falta de funcionarios preparados para asumir esos riesgos, ¿no? Claro, como ganan 10.000, 15.000 soles, ¿qué les interesa hacer o no hacer? Finalmente nadie lo va a criticar. Y cuando los critiquen con alguna mentira saldrán para tratarnos de engañar como siempre, una ¿no? Justificación, ¿no? Pero los 15.000 soles pagados no se los quita nadie. Pero esto obliga a Fabricio a tratar de seguir presionando, participando y cambiar las cosas. No podemos dejar que las cosas sigan así y que los tsunamis de nuestros vecinos lleguen acá, porque nos van a revolcar más fuerte, ¿no? Porque van a venir por varios sitios, ¿no? Viene por el sur, viene por el norte. Está pasando algo en Colombia también, no sabemos qué va a pasar con Argentina finalmente, que este tema, ya dicen que en Brasil nuevamente Lula es un rey, que lo quieren liberar, entonces Bolsonaro se pelea con el otro. Es increíble que cuestiones personales y creencias personales vayan más allá de sus propios países a quien representan, ¿no? Y sale el presidente norteamericano blasfemando contra uno de sus enemigos que dice que los acaba de liquidar en su país, y lo hace como un logro, y él tiene intervención odiado, repudiado en su país, quieren vacarlo en su propio país, no está haciendo una política económica adecuada a lo que planteó, y se mete en las narices en otro lugar. Anda pues en Estados Unidos es un monstruo enorme, ¿no? A mí de verdad que no me extrañaría que lo terminaran religiendo a Trump. También, ¿no? Sí. Unas contradicciones terminan, ¿no? Terrible. Debe ser sus frustraciones también, ¿no? Sí, o vamos a decir, la ilusión del sueño americano. Nuevamente, ¿no? Porque al menos él lo ha emulado, sí. y su manotería, su forma de proceder va caminando por ahí. Sí. Sí.
Nosotros pues acá en Radio Miraflores La Auténtica, en el 30 de octubre, Día de la Canción Criolla, y estábamos haciendo una mixtura de nuestra realidad, una mixtura de eso que estamos sufriendo. Ustedes no han visto diferentes como otros días, tratando los diferentes aspectos que nos tienen preocupados, estresados, fastidiados, y no hemos traído una canción de Chabuca para recordarle un poco de paz, porque nuestro DJ está también compenetrado ahí en que salga todo bien. Pero es el Día de la Canción Criolla, somos peruanos, tenemos una diversidad muy grande en todos los tipos de comida, pero también ese comportamiento, en esa alegría, en esa unión que nos representó en los mejores momentos en el Mundial y que ahora la necesitamos, ahora que viene un proceso eleccionario, para que los buenos valores, un peruano como tú, la gente que valga, la gente que sea importante y se comprometa con sus ciudadanos, con sus amigos, con sus vecinos, pueda ser elegida. Y que este próximo Congreso tenga personajes que den la altura a la historia frente a todos estos problemas que tenemos con nuestros países vecinos, para decir, los peruanos también somos mejores, somos capaces y podemos rectificar algo que probablemente no sembramos, pero tenemos que solucionarlo porque tenemos una identidad nacional importante, tenemos sangre en la cara, queremos a nuestra familia, recobramos ese tema histórico de valores, de apellidos, de nombres, de historia que verdaderamente tiene que seguir fluyendo en nuestro país y en nuestras próximas generaciones. ¿No, Fabricio? Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? O sea, el país está ahorita en una situación donde vamos a tener que nuevamente saber elegir, analizar bien, buscar el bien común y el interés común del país y sacar adelante este país que definitivamente es generoso. O sea, mira, con todo lo que nos está pasando, o sea, es un país que no se paraliza, es un país donde los emprendedores siguen haciendo sus empresas, sus emprendedurismos, donde incluso seguimos apostando por quedarnos acá y por sacar adelante todo el país con la riqueza que tenemos. O sea, ¿qué nos falta? Ponernos de acuerdo, tener consensos y saber discrepar y saber encontrar consensos. Yo creo que esa es la base de un país que quiere caminar hacia un norte definido. Saber discrepar, saber que tenemos discrepancias, pero saber encontrar consensos. Y sobre todo pensando en el Perú, pensando que primero es el Perú, los peruanos, y a partir de ello, con la diversificación de criterios y voluntades que haya, el Perú es uno solo, y tenemos una composición geográfica tan envidiable en el mundo, que cuántos quisieran vivir en el Perú, por la gastronomía, por el carácter de la gente, por la amistad, por ese pundonor que tenemos, por nuestros colores, por nuestra historia. Necesitamos pues revalorarnos, necesitamos meditar, y hoy día a día la canción criolla parte de esa historia que también tenemos en la música, que juntó tanto a tantos peruanos, grandes, pequeños y enanos. Y hoy día, nosotros pues acá en Radio Miraflores le damos las gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, y seguiremos con Radio Miraflores La Auténtica, trabajando con ustedes, por ustedes, y como dice Fabricio, concordando. Tenemos que coordinar, pero tenemos que tener una hoja de ruta, tenemos que tener un programa definido, tenemos que pensar qué es lo mejor para el Perú y cómo salimos de esta crisis, porque la podemos hacer respetando la meritocracia, dejando que nuevos personajes ingresen a la política y que cambiemos conjuntamente, concordando el Perú. Nosotros nos vemos el próximo martes acá a las 5 de la tarde en Radio Miraflores, y tengan mucho cuidado, porque estos días van a ser movidos y su vida es importante. Maneja con precaución, cuídese, póngase el cinturón de seguridad, no tome y maneje, porque ocurren los accidentes en estos días de descanso, por decirlo de alguna forma, y su vida es importante. Y queremos que sigamos compartiendo con nosotros. Y respete al ciclista, por favor, respete al ciclista. Que él no tiene la culpa, no es moto. Así es, respete al ciclista. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo martes acá a las 5 en Radio Miraflores la Auténtica, agradeciéndole a Henry la dirección y a sus chicos que los está haciendo grandes. Ojalá que no se olviden.